Bomba atómica en la Fórmula 1. Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque el mundo del motor acaba de dar un giro que nadie vio venir. ¿Creían que la noticia de la semana pasada era el clímax? Pues agárrense fuerte, porque lo que ha sucedido las últimas horas es un terremoto, una verdadera revolución interna que va a redefinir el futuro de una de las escuderías más tradicionales del paddock. La noticia, que al principio era un susurro a los pasillos, ahora es un grito a todo volumen que retumba en cada rincón de la fábrica de Alpine. Y el protagonista es, nuevamente, Franco Colapinto. La bomba explotó con un nombre, Francois Provost. El nuevo CEO de Alpine ha llegado para dinamitarlo todo, para no dejar títere con cabeza y para dejar claro que los tiempos grises de la escudería han terminado para siempre. ¿Y cuál es su primera gran jugada? Una declaración a puerta cerrada que, de alguna manera, se filtró a la velocidad de la luz. Su prioridad número uno, su máxima obsesión, es blindar a Franco Colapinto. Sí, lo que escuchan. Colapinto no es solo un piloto más, es la pieza fundamental, el emblema del proyecto, el hombre que tiene que llevar a Alpine de regreso a la cima. La noticia es tan brutal que desestabilizó a todos. Ingenieros, mecánicos, directivos, todos se quedaron con la boca abierta. ¿Quieren saber por qué? ¿Qué dijo Provost para generar este tsunami de emociones? ¿Qué significa esto para el futuro de Colapinto y el resto del equipo? Quédense con nosotros porque vamos a desentrañar cada detalle de esta historia increíble que parece sacada de una película de Hollywood. Esto no es solo un rumor, es el inicio de una nueva era. La noticia corrió por los pasillos de la fábrica de Alpine como un rayo. Francois Provost, el nuevo CEO, llegó con un solo objetivo en mente y no tuvo miedo de comunicarlo a puerta cerrada: asegurar a Franco Colapinto como la pieza central y fundamental del proyecto. Lo que empezó como un rumor, rápidamente se convirtió en la única conversación posible. Ingenieros, mecánicos y administrativos no podían ignorar el giro radical que se avecinaba. Cada palabra de Provost sonaba a revolución interna, a la apertura de una etapa totalmente nueva y ambiciosa. En la sala de reuniones, donde el nuevo CEO se presentó por primera vez, el ambiente estaba cargado de una mezcla de respeto y una ansiedad palpable. Sus primeras declaraciones dejaron claro que no había llegado para mantener las cosas como estaban o para navegar en la calma. Habló con una franqueza que desarmó a todos, subrayando que la clave del éxito sería una combinación explosiva de talento joven, ambición pura y un trabajo colectivo imparable. Pero al mencionar a Colapinto, su tono cambió. Lo calificó como el símbolo del futuro y el motor del cambio, palabras que provocaron un murmullo que se extendió por cada rincón de la escudería, generando un efecto Colapinto instantáneo. El anuncio tuvo un impacto inmediato en la moral interna del equipo. Aquellos que habían sentido dudas tras los meses de inestabilidad institucional, ahora respiraban con un alivio genuino. Por primera vez en mucho tiempo, Alpine tenía un rumbo claro y una figura capaz de liderar con el ejemplo. La decisión de apostar por Colapinto como el emblema de la nueva era fue interpretada como una señal de que los tiempos de indecisión y los resultados mediocres habían quedado atrás, para siempre. Franco Colapinto, por su parte, se vio envuelto en una nueva ola de atención mediática, una especie de tsunami de micrófonos y cámaras. Mientras se mantenía enfocado en su preparación y sus compromisos, los periodistas lo acorralaban para obtener su reacción sobre la llegada de Provost y el nuevo rumbo de la escudería. Con su habitual mesura y tranquilidad, Franco agradeció el respaldo y dejó entrever que compartía esa visión de un Alpine renovado, donde el trabajo, el respeto y la pasión serían los pilares de cada decisión. En los despachos de recursos humanos y marketing, la directiva no perdió el tiempo. La orden era clara: acelerar todos los planes para integrar a Colapinto en las próximas campañas institucionales. Sabían que su imagen era poderosísima, no solo por su talento en la pista, sino por su capacidad para conectar con la afición más joven y transmitir esperanza a los seguidores de la marca. Se diseñaron estrategias para convertirlo en el rostro de toda una generación, no solo para Alpine, sino para todo el ecosistema automovilístico. La reacción en el paddock fue inmediata. Rivales y expertos se lanzaron a analizar el impacto de un Alpine decidido a blindar a Colapinto como su bandera del futuro. Algunos equipos sintieron un escalofrío, temiendo que este movimiento fuera el primer paso para consolidar una estructura imbatible en lo emocional y lo deportivo. Otros, más cautos, lo vieron como un riesgo. ¿Poner tanta responsabilidad en los hombros de un piloto joven no sería un arma de doble filo? ¿Y si la presión lo ahogaba? El efecto Colapinto también sacudió a los patrocinadores. Las marcas asociadas a Alpine celebraron la llegada de un CEO con agallas, dispuesto a tomar decisiones audaces y a proyectar una imagen fresca, dinámica y comprometida. Las propuestas de activaciones, eventos y colaboraciones con Franco como protagonista se multiplicaron, anticipando una era de sinergias y crecimiento comercial sin precedentes en torno a su figura. El equipo técnico,
motivado por el respaldo explícito a Colapinto, reavivó su compromiso. Las reuniones de análisis se volvieron más intensas, la búsqueda de innovaciones se hizo obsesiva y las propuestas para mejorar el monoplaza se multiplicaron. La consigna era clara: si la nueva dirección apostaba todo por un proyecto liderado por Franco, ellos debían estar a la altura y convertir esa confianza en resultados palpables, en avances que reafirmen la decisión de Provost. En la afición, la noticia desató una ola de entusiasmo y optimismo que hacía tiempo no se veía. Los seguidores de Alpine, que venían de temporadas marcadas por la incertidumbre, vieron en la dupla Provost-Colapinto el renacer de la esperanza, el sueño de ver al equipo nuevamente en el centro de la escena mundial. Los foros y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, videos y memes dedicados a Franco, que ahora se había convertido en el ídolo indiscutido de una generación sedienta de gloria. Así, Alpine comenzó a vivir su gran revolución. Un CEO decidido a cambiarlo todo y un piloto que encarna el espíritu de lucha y superación. El equipo se sumergía en una nueva etapa llena de expectativas, donde cada paso sería analizado por millones de ojos. El mensaje de Provost era inconfundible: la nueva era sería con Colapinto en el centro, como faro guía y símbolo de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar al alcance de la mano. El anuncio de Francois Provost siguió generando olas de impacto que llegaron hasta los rincones más insospechados del mundo del automovilismo. En cada corrillo del paddock, la conversación era la misma. ¿Realmente Alpine estaba lista para un giro tan radical? Los veteranos del equipo, con una dosis de escepticismo, recordaban épocas pasadas donde las promesas nunca se convertían en hechos. Sin embargo, la energía positiva de Provost era contagiosa, y poco a poco, incluso los más reacios se iban sumando a la ola de optimismo. La reacción de la afición fue inmediata. En foros, grupos de WhatsApp y redes sociales, los seguidores de Alpine compartían sus sueños renovados. El anuncio de Provost fue celebrado como una victoria en sí misma. Por primera vez sentían que el equipo tenía una dirección clara y que el futuro era algo a conquistar. Las historias de Franco, desde sus inicios en el karting hasta su llegada a la máxima categoría, circulaban con fuerza, motivando a una nueva generación de jóvenes pilotos. En la planta de Viry-Châtillon, donde se fabrican los motores, la noticia provocó una pequeña revolución interna. Los ingenieros, acostumbrados a trabajar en la sombra, se sintieron inspirados por la decisión de apostar por Colapinto. Se organizaron talleres de creatividad, sesiones de brainstorming y debates técnicos para aportar ideas innovadoras. El mensaje de Provost era claro: el futuro sería de quienes estuvieran dispuestos a reinventarse. La política interna de la escudería también se reconfiguró. Algunos antiguos jerarcas, poco convencidos por la audacia del nuevo CEO, intentaron resistirse, pero pronto comprendieron que la determinación de Provost no daba espacio para medias tintas. Los cargos de responsabilidad se alinearon rápidamente con la estrategia, y aquellos que no compartían la visión entendieron que su tiempo en Alpine podía estar llegando a su fin. La revolución no era solo deportiva, sino también cultural. El entorno de Franco se mantuvo unido y alerta. Familia, representantes y amigos sabían que este era el momento más determinante en la carrera del argentino. Evitaron alimentar los rumores y priorizaron el apoyo emocional, recordándole la importancia de la autenticidad y de mantenerse fiel a sus principios, incluso en medio del huracán mediático. Para ellos, el desafío no era solo alcanzar el éxito, sino hacerlo sin perder la humildad. Los patrocinadores, observando el clima de cambio, redoblaron su apuesta por Alpine. Se reescribieron contratos, se planificaron nuevos eventos y se renovaron compromisos con la vista puesta en el largo plazo. El nombre de Colapinto, asociado a una visión de futuro y liderazgo positivo, se volvió el ancla de las campañas de marketing, tanto dentro como fuera de la pista. Cada movimiento de la escudería era seguido de cerca por la prensa y el mercado. Así, Alpine y Colapinto iniciaban juntos un camino sin vuelta atrás. La escudería se reinventaba a través del liderazgo de Provost y la proyección del joven argentino, construyendo una historia de superación, ambición y esperanza. El paddock observaba expectante, sabiendo que el verdadero cambio solo se mediría con el tiempo, y que por primera vez en mucho tiempo, una sola decisión podía cambiarlo todo para siempre. La noticia de la determinación de Francois Provost para apostar por Colapinto llegó incluso a los despachos más recónditos de las escuderías rivales. En Red Bull, Mercedes y McLaren se activaron los radares de talento joven. Los responsables de recursos humanos y los cazatalentos se preguntaban si Alpine no estaba a punto de dar un golpe maestro en el mercado de pilotos. La posibilidad de perder a Franco como una opción futura generó movimientos subterráneos con discretos sondeos e intentos de acercamiento al entorno del argentino, que se mantenía, sin embargo, leal al proyecto Galo. En la prensa internacional, el fenómeno Colapinto se convirtió en tema de análisis y debate en cada programa especializado.
Algunos periodistas con décadas en el paddock confesaban no recordar una revolución tan rápida y profunda en una escudería tradicional. El efecto Provost era indiscutible, y el hecho de que todo girara alrededor de un piloto joven y latinoamericano le daba una épica única a la historia. Se especulaba sobre la presión que el propio Francois podría estar trasladando a los ingenieros y se cuestionaba si la escudería sería capaz de proteger a Franco de las exigencias mediáticas. Dentro de Alpine, el ambiente era de máxima intensidad. Los ingenieros y técnicos sabían que el margen de error se había reducido a cero. Ya no valían las excusas ni los experimentos improvisados. Cada área, desde la aerodinámica hasta la estrategia de boxes, se puso objetivos más altos y plazos más exigentes. Los líderes de departamento, motivados por la fe inquebrantable del CEO en Colapinto, optaron por aumentar la transparencia y el trabajo en equipo, convencidos de que el éxito solo llegaría si todos remaban en la misma dirección. Colapinto, mientras tanto, experimentaba una transformación personal. La confianza que Provost depositaba en él no solo era un reconocimiento a su talento, sino un llamado a convertirse en un verdadero líder, tanto dentro como fuera de la pista. Franco comenzó a involucrarse más activamente en las reuniones técnicas, a preguntar detalles sobre cada mejora en el monoplaza y a preocuparse por el bienestar de cada miembro del equipo. Su madurez sorprendió incluso a los veteranos de la escudería, que veían en él a un piloto con vocación de capitán, dispuesto a asumir el peso de la responsabilidad. En el paddock, el resto de los pilotos observaba con una mezcla de admiración y presión. Para los más jóvenes, el ascenso meteórico de Franco era una señal de que el cambio de ciclo era posible. Para los más veteranos, representaba la llegada de una competencia aún más feroz, con la amenaza latente de que sus propios equipos copiaran la estrategia de Alpine y buscaran sus propios colapintos para refrescar el plantel. El clima se volvió más desafiante y todos elevaron el nivel de exigencia. El entorno personal de Franco también se transformó. Su familia, históricamente alejada de los flashes, se volvió objetivo de la prensa y de los fans. Los amigos de la infancia, con quienes había compartido sueños y frustraciones, ahora eran entrevistados para programas de televisión. Franco, agradecido, intentó proteger ese círculo íntimo y recordarse a sí mismo que, pese al vértigo de la fama, su esencia y sus valores no podían cambiar. En la fábrica de Alpine se lanzaron iniciativas inéditas para motivar al personal, desde concursos de ideas para mejorar el auto hasta sesiones de mentoría entre jóvenes ingenieros y empleados históricos. Provost, convencido de que el futuro se construye con cada pequeño detalle, impulsó una cultura de innovación y respeto mutuo que comenzó a dar resultados. Los trabajadores sentían que su esfuerzo era reconocido y que la llegada de Colapinto había generado una motivación colectiva pocas veces vista. Los patrocinadores, atentos a los cambios, aceleraron sus planes para asociar su imagen a la nueva etapa de Alpine. Se multiplicaron los contratos, las sesiones de fotos y los acuerdos para eventos especiales con Franco como embajador de la marca. La relación con el público joven se fortaleció y la escudería recuperó terreno en mercados internacionales clave, donde la figura de Colapinto era celebrada como la de un auténtico héroe moderno. El impacto de la apuesta de Provost era tan grande que incluso equipos ajenos a la órbita de Alpine comenzaron a replicar estrategias, reuniones motivacionales, búsqueda de pilotos con carisma, integración de departamentos y énfasis en la comunicación con los fans. El ejemplo galo se volvió tendencia en toda la Fórmula 1, confirmando que una decisión audaz puede cambiar el curso de una organización y contagiar a toda una industria. Así, entre el ruido de los motores y la euforia renovada, la historia de Colapinto y Alpine tomaba forma de epopeya. La escudería, con un CEO decidido y un piloto dispuesto a todo, enfrentaba el mayor desafío de su historia reciente: demostrar que los sueños, cuando se respaldan con convicción y trabajo en equipo, pueden volverse realidad ante los ojos de todo el mundo. La magnitud de lo que estaba ocurriendo no pasó desapercibida para nadie en la estructura de Alpine. El anuncio de Francois Provost no solo había cambiado los planes deportivos del equipo, sino que también había provocado un giro cultural inesperado en la forma de trabajar y de relacionarse puertas adentro. Las reuniones, antes marcadas por la rutina y la incertidumbre, se transformaron en verdaderos foros de ideas, donde la opinión de cada miembro importaba y los aportes de todos podían llegar a oídos del propio CEO. El proyecto Colapinto fue, sin lugar a dudas, el catalizador de un nuevo clima de colaboración y confianza. La dirección deportiva empezó a revisar cada detalle del entorno de Franco, asegurando que el piloto tuviera todas las herramientas posibles para alcanzar su máximo potencial. Se fortalecieron los lazos entre los diferentes departamentos, se sumaron especialistas en preparación física y mental y se invirtió en recursos tecnológicos que pusieran a Alpine a la altura de los equipos más avanzados. El mensaje era claro: si la apuesta era Colapinto, no se dejaría nada librado al azar. Entre los mecánicos, la llegada del argentino supuso un incentivo adicional para elevar la vara del profesionalismo y el compromiso.
Se organizaron talleres de mejora continua, se premiaron los pequeños logros y la cultura del equipo primero fue adquiriendo cada vez más peso. La admiración por Franco no era solo por sus resultados en pista, sino por su humildad, su cercanía y su capacidad de motivar a todos con una sonrisa y una palabra de aliento en el momento justo. La presión externa, sin embargo, no dejó de crecer. La prensa internacional seguía de cerca cada movimiento de Alpine y Colapinto en busca de grietas, conflictos o signos de debilidad. Los rivales analizaban cada resultado, cada declaración, tratando de anticipar cómo podrían usar la sobreexposición mediática en su propio beneficio. Francois Provost, lejos de replegarse, decidió redoblar la apuesta, mostrándose disponible ante los medios y reiterando una y otra vez su confianza en el proyecto y en el potencial del piloto argentino. Franco, por su parte, vivía una montaña rusa emocional. Sabía que el presente era tan desafiante como ilusionante y que los sueños que antes se dibujaban en su cabeza ahora se jugaban ante los ojos de millones de fanáticos. Asumió la responsabilidad con madurez, cuidando cada declaración pública, entrenando con más disciplina que nunca y esforzándose por ser un referente para la juventud y para todos aquellos que lo habían acompañado desde sus inicios. En su intimidad, sin embargo, encontraba necesario refugiarse en su familia y en los recuerdos de los años más difíciles para no perder la perspectiva de quién era y por qué luchaba. El crecimiento de Colapinto dentro de la estructura de Alpine comenzó a notarse en los detalles más pequeños. Una mirada de complicidad con un ingeniero, un consejo a un mecánico más joven, una broma para aliviar la tensión en los días complicados. Su liderazgo natural, alimentado por la confianza que el propio Provost en él, hizo que hasta los empleados más escépticos se alinearan detrás del nuevo rumbo. Nadie quería perderse la oportunidad de formar parte de una gesta histórica. En las redes sociales y entre los fanáticos, la figura de Franco creció aún más. Videos de sus mejores momentos, entrevistas, anécdotas de su infancia y hasta memes que retrataban su carisma se hicieron virales, consolidando un vínculo emocional entre el piloto y la afición, como pocas veces se ha visto en la Fórmula 1. El efecto Colapinto dejó de ser solo un concepto interno de Alpine para transformarse en un fenómeno global. El impacto en el mercado de patrocinadores fue inmediato. Empresas de todos los rubros, desde tecnología hasta moda y alimentos, vieron en la nueva dupla Alpine Colapinto un canal ideal para posicionar sus marcas. Los acuerdos publicitarios aumentaron y la imagen del argentino se volvió omnipresente en campañas, anuncios y eventos especiales, reforzando su estatus de estrella emergente dentro y fuera de la pista. A nivel institucional, Alpine comenzó a recibir reconocimientos por su gestión del cambio y por su apuesta decidida al talento joven. Las consultoras internacionales destacaron la valentía de Francois Provost y el impacto positivo de su liderazgo, colocando a la escudería como ejemplo de transformación exitosa en la industria deportiva. Los cursos internos de liderazgo y motivación se inspiraron en la figura de Colapinto, promoviendo una cultura de trabajo basada en la pasión, el esfuerzo y la confianza en el futuro. Sí, mientras la temporada avanzaba y el mundo entero seguía cada paso del equipo, Alpine consolidaba su transformación y Colapinto se afianzaba como la pieza central de una de las historias más emocionantes y humanas de los últimos tiempos. El desafío era mayúsculo, la presión no dejaba de aumentar, pero la sensación de estar escribiendo una nueva página en la historia del automovilismo hacía que cada esfuerzo valiera la pena. La revolución de Alpine ha comenzado, y Franco Colapinto es el motor de esta nueva era, una que promete llevar a la escudería de vuelta a lo más alto. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo. Atención, fanáticos de la velocidad. Si el anuncio de Francois Provost y la consagración de Franco Colapinto como el líder de Alpine fue una bomba, lo que ha ocurrido las últimas horas es la onda expansiva que está arrasando con todo el paddock. La noticia se ha asentado, y lo que antes era un simple comunicado, ahora es el inicio de una verdadera revolución interna y externa que está cambiando las reglas del juego. Lo que están a punto de escuchar no es solo una continuación de la historia, es el detrás de escena de cómo una sola decisión puede tener un impacto tan masivo que reescribe el futuro de una escudería, y de paso, pone a temblar a toda la competencia. La euforia en la fábrica de Alpine ha dado paso a una intensidad frenética. El efecto Colapinto ya no es un concepto, es una fuerza imparable que ha puesto a todos a trabajar a una velocidad nunca vista. Prepárense para conocer los detalles de cómo el nuevo CEO está ejecutando su plan maestro, los desafíos internos que enfrenta el equipo, la reacción desesperada de los rivales, y lo más importante, el peso que ahora recae sobre los hombros de Franco Colapinto. Esto es mucho más que una simple historia de automovilismo. Es una epopeya de ambición, traición, liderazgo y la lucha por la gloria. La parte 2 de este drama está aquí, y es mucho más larga y explosiva de lo que se imaginan. El estruendo del anuncio de Francois Provost resonó por toda la industria. Pero mientras los titulares aún clamaban la audacia del nuevo CEO de Alpine, en el corazón de la fábrica, la calma aparente de la noticia se había transformado en un frenesí de actividad.
Provost, con su visión implacable, no estaba dispuesto a perder un segundo. La revolución Colapinto no era una promesa, era una directiva, una hoja de ruta para el futuro y todos, desde los ingenieros más veteranos hasta los nuevos becarios, se vieron arrastrados por la marea. El primer gran cambio, y quizá el más significativo, se dio en el departamento técnico. La consigna de Provost fue simple pero radical. El nuevo monoplaza, el coche del futuro, sería diseñado con Franco Colapinto en el centro de todo. Los ingenieros, que hasta entonces habían trabajado con parámetros estándar, recibieron la orden de sentarse con el piloto argentino, de escuchar cada una de sus sensibilidades, de entender su estilo de manejo, su feedback, su forma de sentir el coche. Esto no era una simple adaptación, era una declaración de intenciones. El coche sería una extensión de Colapinto, construido alrededor de su talento, de su habilidad innata. La moral en el departamento de ingeniería se disparó. Por primera vez en años, sentían que su trabajo tenía una dirección clara y que el piloto no era solo un conductor, sino un colaborador activo en la creación del arma definitiva para la pista. Los simuladores se encendieron, las horas de trabajo se multiplicaron y las sesiones de brainstorming se volvieron épicas, todas centradas en una sola pregunta. ¿Cómo podemos darle a Franco el coche con el que soñó? En el departamento de marketing, la revolución fue aún más visible. La imagen de Franco Colapinto, que ya era poderosa, se convirtió en el eje central de una campaña global. El eslogan no era solo sobre Alpine, era sobre el futuro. Se lanzaron spots publicitarios que conectaban la historia de lucha y superación de Colapinto con la ambición de la escudería. Se reescribieron contratos con patrocinadores que querían subirse a la ola del fenómeno Colapinto. Su carisma, su humildad y su conexión con la gente lo hacían el embajador perfecto para la nueva era de Alpine. De repente, no solo era una marca de coches de carreras, era la marca de la esperanza, del talento emergente, de la perseverancia. La imagen de Franco se volvió omnipresente, en vallas publicitarias, en redes sociales, en campañas que trascendían el automovilismo para hablar de sueños, de esfuerzo y de la capacidad de llegar a la cima. Pero no todo era euforia en la fábrica. La revolución de Provost, como todo cambio radical, generó una resistencia interna que no tardó en manifestarse. Algunos directivos, aferrados a la vieja escuela, veían con escepticismo la apuesta total por un piloto tan joven. Temían que la presión fuera demasiado grande, que la estrategia fuera arriesgada. Se formaron pequeños corrillos de resistencia, de murmullos y críticas veladas, que Provost no tardó en detectar. El nuevo CEO, sin inmutarse, dejó claro que quien no compartiera su visión no tenía lugar en el nuevo Alpine. La revolución no era opcional. Era una nueva cultura, una nueva forma de pensar, y el que no estuviera dispuesto a subirse al barco, simplemente se quedaría en el muelle. La purga silenciosa pero implacable de la vieja guardia comenzó a tomar forma, sentando un precedente de que en el nuevo Alpine, la lealtad al proyecto y la fe en Franco Colapinto eran la moneda de cambio para tener un lugar en la mesa. El tsunami provocado por Provost y Colapinto no se detuvo en las fronteras de la escudería. El paddock entero, que hasta hace poco miraba a Alpine como un rival de media tabla, ahora los miraba con recelo, con una mezcla de admiración y miedo. En los despachos de Red Bull, Mercedes y McLaren, los líderes se reunieron de emergencia. ¿Qué estaba pasando en Alpine? ¿Cómo podían ellos contrarrestar este golpe maestro? La estrategia de Provost había abierto una nueva guerra en la Fórmula 1, la guerra por los Colapintos. De repente, los equipos rivales se lanzaron a blindar a sus propios jóvenes talentos, a buscar en sus academias a un piloto con el carisma, la habilidad y la conexión con el público que tenía Franco. La urgencia se apoderó del paddock. McLaren corría a asegurar a sus jóvenes promesas, Red Bull analizaba a cada piloto de su cantera con lupa y Mercedes, siempre cauto, empezaba a hablar de la necesidad de un cambio de ciclo en la industria. El efecto Colapinto se había vuelto una amenaza real. En medio de este huracán, estaba Franco. El joven argentino, que siempre había sido un oasis de calma en la tormenta, sentía el peso de la presión sobre sus hombros como nunca antes. Ya no era solo la presión de ser rápido, de ganar carreras. Ahora era la presión de ser el faro, el líder, el emblema de una escudería legendaria. En la intimidad de su hogar, lejos de los flashes y los micrófonos, Franco se sentía abrumado. Una noche, en una videollamada con su familia, su padre le recordó: la confianza de Provost es un regalo, Franco, pero la verdadera confianza es la que tienes en ti mismo. No dejes que el ruido te distraiga de quién eres. Esas palabras le dieron la fuerza para seguir adelante, para centrarse en lo esencial, pilotar, trabajar y ser fiel a sus principios. Porque la responsabilidad que ahora tenía era gigantesca. No solo debía ser el más rápido en la pista, sino también el líder en el box. Provost había confiado en él, y ahora Franco debía demostrar que esa confianza era bien merecida.
En las reuniones técnicas, su voz tenía más peso. Los ingenieros escuchaban cada una de sus palabras como si fueran un oráculo. Su opinión sobre el balance del coche, sobre la aerodinámica, sobre la estrategia, era tomada como la palabra final. Era un desafío enorme, pero Franco, con la madurez que siempre lo caracterizó, lo asumió con una dignidad y un compromiso que sorprendieron a todos. Bomba atómica en la Fórmula 1. Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque el mundo del motor acaba de dar un giro que nadie vio venir. ¿Creían que la noticia de la semana pasada era el clímax? Pues agárrense fuerte, porque lo que ha sucedido las últimas horas es un terremoto, una verdadera revolución interna que va a redefinir el futuro de una de las escuderías más tradicionales del paddock. La noticia, que al principio era un susurro en los pasillos, ahora es un grito a todo volumen que retumba en cada rincón de la fábrica de Alpine. Y el protagonista es, nuevamente, Franco Colapinto. La bomba explotó con un nombre, Francois Provost. El nuevo CEO de Alpine ha llegado para dinamitarlo todo, para no dejar títere con cabeza y para dejar claro que los tiempos grises de la escudería han terminado para siempre. ¿Y cuál es su primera gran jugada? Una declaración a puerta cerrada que, de alguna manera, se filtró a la velocidad de la luz. Su prioridad número 1, su máxima obsesión, es blindar a Franco Colapinto. Sí, lo que escuchan. Colapinto no es solo un piloto más, es la pieza fundamental, el emblema del proyecto, el hombre que tiene que llevar a Alpine de regreso a la cima. La noticia es tan brutal que desestabilizó a todos. Ingenieros, mecánicos, directivos, todos se quedaron con la boca abierta. ¿Quieren saber por qué? ¿Qué dijo Provost para generar este tsunami de emociones? ¿Qué significa esto para el futuro de Colapinto y el resto del equipo? Quédense con nosotros porque vamos a desentrañar cada detalle de esta historia increíble que parece sacada de una película de Hollywood. Esto no es solo un rumor, es el inicio de una nueva era. La noticia corrió por los pasillos de la fábrica de Alpine como un rayo. Francois Provost, el nuevo CEO, llegó con un solo objetivo en mente y no tuvo miedo de comunicarlo a puerta cerrada: asegurar a Franco Colapinto como la pieza central y fundamental del proyecto. Lo que empezó como un rumor, rápidamente se convirtió en la única conversación posible. Ingenieros, mecánicos y administrativos no podían ignorar el giro radical que se avecinaba. Cada palabra de Provost sonaba a revolución interna, a la apertura de una etapa totalmente nueva y ambiciosa. En la sala de reuniones, donde el nuevo CEO se presentó por primera vez, el ambiente estaba cargado de una mezcla de respeto y una ansiedad palpable. Sus primeras declaraciones dejaron claro que no había llegado para mantener las cosas como estaban o para navegar en la calma. Habló con una franqueza que desarmó a todos, subrayando que la clave del éxito sería una combinación explosiva de talento joven, ambición pura y un trabajo colectivo imparable. Pero al mencionar a Colapinto, su tono cambió. Lo calificó como el símbolo del futuro y el motor del cambio, palabras que provocaron un murmullo que se extendió por cada rincón de la escudería, generando un efecto Colapinto instantáneo. El anuncio tuvo un impacto inmediato en la moral interna del equipo. Aquellos que habían sentido dudas tras los meses de inestabilidad institucional, ahora respiraban con un alivio genuino. Por primera vez en mucho tiempo, Alpine tenía un rumbo claro y una figura capaz de liderar con el ejemplo. La decisión de apostar por Colapinto como el emblema de la nueva era fue interpretada como una señal de que los tiempos de indecisión y los resultados mediocres habían quedado atrás, para siempre. Franco Colapinto, por su parte, se vio envuelto en una nueva ola de atención mediática, una especie de tsunami de micrófonos y cámaras. Mientras se mantenía enfocado en su preparación y sus compromisos, los periodistas lo acorralaban para obtener su reacción sobre la llegada de Provost y el nuevo rumbo de la escudería. Con su habitual mesura y tranquilidad, Franco agradeció el respaldo y dejó entrever que compartía esa visión de un Alpine renovado, donde el trabajo, el respeto y la pasión serían los pilares de cada decisión. En los despachos de recursos humanos y marketing, la directiva no perdió el tiempo. La orden era clara: acelerar todos los planes para integrar a Colapinto en las próximas campañas institucionales. Sabían que su imagen era poderosísima, no solo por su talento en la pista, sino por su capacidad para conectar con la afición más joven y transmitir esperanza a los seguidores de la marca. Se diseñaron estrategias para convertirlo en el rostro de toda una generación, no solo para Alpine, sino para todo el ecosistema automovilístico. La reacción en el paddock fue inmediata. Rivales y expertos se lanzaron a analizar el impacto de un Alpine decidido a blindar a Colapinto como su bandera del futuro. Algunos equipos sintieron un escalofrío, temiendo que este movimiento fuera el primer paso para consolidar una estructura imbatible en lo emocional y lo deportivo. Otros, más cautos, lo vieron como un riesgo. ¿Poner tanta responsabilidad en los hombros de un piloto joven no sería un arma de doble filo? ¿Y si la presión lo ahogaba? El efecto Colapinto también sacudió a los patrocinadores.
Las marcas asociadas a Alpine celebraron la llegada de un CEO con agallas, dispuesto a tomar decisiones audaces y a proyectar una imagen fresca, dinámica y comprometida. Las propuestas de activaciones, eventos y colaboraciones con Franco como protagonistas se multiplicaron, anticipando una era de sinergias y crecimiento comercial sin precedentes en torno a su figura. El equipo técnico, motivado por el respaldo explícito a Colapinto, reavivó su compromiso. Las reuniones de análisis se volvieron más intensas, la búsqueda de innovaciones se hizo obsesiva y las propuestas para mejorar el monoplaza se multiplicaron. La consigna era clara: si la nueva dirección apostaba todo por un proyecto liderado por Franco, ellos debían estar a la altura y convertir esa confianza en resultados palpables, en avances que reafirmen la decisión de Provost. En la afición, la noticia desató una ola de entusiasmo y optimismo que hacía tiempo no se veía. Los seguidores de Alpine, que venían de temporadas marcadas por la incertidumbre, vieron en la dupla Provost-Colapinto el renacer de la esperanza, el sueño de ver al equipo nuevamente en el centro de la escena mundial. Los foros y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, videos y memes dedicados a Franco, que ahora se había convertido en el ídolo indiscutido de una generación sedienta de gloria. Así, Alpine comenzó a vivir su gran revolución. Un CEO decidido a cambiarlo todo y un piloto que encarna el espíritu de lucha y superación. El equipo se sumergía en una nueva etapa llena de expectativas, donde cada paso sería analizado por millones de ojos. El mensaje de Provost era inconfundible: la nueva era sería con Colapinto en el centro, como faro guía y símbolo de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar al alcance de la mano. El anuncio de Franco y Provost siguió generando olas de impacto que llegaron hasta los rincones más insospechados del mundo del automovilismo. En cada corrillo del paddock, la conversación era la misma. ¿Realmente Alpine estaba lista para un giro tan radical? Los veteranos del equipo, con una dosis de escepticismo, recordaban épocas pasadas donde las promesas nunca se convertían en hechos. Sin embargo, la energía positiva de Provost era contagiosa, y poco a poco, incluso los más reacios se iban sumando a la ola de optimismo.